elementos psicológicos y culturales que tenemos que hacer entrar en revolución, porque para ser revolucionario hay que revolucionarse. Y tenemos el pan como artículo de primera necesidad y no somos productores de trigo. Y tenemos una serie de parámetros y valores pequeñoburgueses. Tengo que estrenar el carro del año, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que para conducir el proceso revolucionario, pues hay una serie de cosas en las que hay que hacer la mea culpa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos promocionado? ¿Qué es lo que hemos alimentado? ¿Hacia dónde hemos orientado las cosas? Y nos hemos entrampado en los mismos elementos del capitalismo, ¿verdad? De construir un estado de bienestar y no avanzar verdaderamente hacia una sociedad revolucionaria, bajo otros parámetros, otra mundivisión, otro modo de producción, otros valores, ¿verdad? Eso es muy importante comenzar por allí. Y ahorita, en estos momentos constituyentes, estamos en un momento muy peligroso y la guerra, antes de que sea guerra, pasa por tres estadios, por tres elementos. Hay primero una guerra económica que te ataca el bolsillo, te ataca tu capacidad de sustentarte. Hay una guerra psicológica que te desvirtúa la realidad. La culpa es de Maduro, votemos contra él. Después de eso viene entonces la guerra política. Vamos a montar un estado paralelo, tenemos un tribunal supremo paralelo para que designe un ejecutivo, se crea un estado de transición y que lo reconozcan los extranjeros, así como ocurrió en Libia. ¿Ve? Eso era lo que se esperaba en esos tres niveles: guerra económica, guerra psicológica, guerra política, y nosotros lo revertimos con el proceso constituyente. Nuestro país reacciona diferente a los manuales. Así tumbaron al gobierno en Ucrania, pero nosotros reaccionamos de manera diferente y con la constituyente revertimos la guerra económica y psicológica, donde ya nos habían derrotado el 6 de diciembre del año 15 con el triunfo que ellos obtuvieron en una asamblea nacional. ¿Ve? Pero ese capital político que nosotros hemos nuevamente recuperado, lo podemos volver, o sea, de aquí a diciembre podemos caer en otra debacle o a unos meses más, si no resolvemos el elemento esencial de el sustento alimenticio, que debe ser uno de los parámetros principales hasta los momentos. Lo que se percibe es que le estamos dando respuestas políticas en el campo político, a la crisis política, pero a ese elemento primario no se le está dando la suficiente respuesta, ¿verdad? Que debería ser hacia donde tenemos que apuntar todos en este momento constituyente, dentro de esa primera fase, ¿verdad? Para enfrentar... ¿Tú crees que la crisis económica se resuelve con... No, con decretos no. ¿Económica o política? Pues se resuelve precisamente con la producción. Y la producción, por supuesto, que necesita un marco, una ayuda, unos elementos, y también la conciencia de todos nosotros. Fíjate, estamos pendientes por comer pan y no somos productores de trigo, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos una serie de cosas en las cuales tenemos que analizarnos para encontrar la mejor vía para construir nuestro camino. ¿Tú eres de la opinión entonces de Isaías? Primero había que atacarlo por lo económico antes de lo político. Pues sí, sí. Dicen que el ser social dictamina la conciencia social, pero yo creo que primero el origen es material, y en ese sentido tenemos que estar muy claros. ¿Ve? Y hemos revertido ese proceso para que llegara la guerra del bombardeo. Ahora tenemos que, la guerra bélica real, ahora tenemos que seguir por este camino. Yo creo que hasta los momentos está muy bien orientado el trabajo constituyente, pero esa fase de respuestas políticas tenemos que ir ahora a esa fase de las respuestas materiales verdaderas, que le den una respuesta a nuestra sociedad, porque pudiéramos perder nuevamente el capital político. Ahorita estamos en un boom, vamos a arrasar en las elecciones a gobernador, tenemos pues una serie de elementos que son favorables a nosotros, pero que no nos debemos descuidar, y sobre todo ahora tenemos una grave amenaza del extranjero, y tenemos muchos huecos allí. ¿Ve? Los delitos de traición a la patria tienen penas muy leves. ¿Ve?
Por ejemplo, el artículo 36 dice que los venezolanos no pueden perder la nacionalidad. A un traidor a la patria hay que quitarle la nacionalidad venezolana, ¿verdad? La secesión territorial debe comprenderse como uno de esos elementos terribles de traición a la patria. ¿Ve? Hay como un vacío con respecto a eso. Entonces cualquiera puede plantear una media luna aquí en Mérida, Táchira, el Zulia, y plantean la media luna y no tenemos los elementos suficientes hacia algo tan grave y que forma parte de los planes del enemigo, del Plan Colombia, la secesión territorial. Y así sucesivamente, en ese enfrentamiento, la constituyente es una gran herramienta. ¿Ve? Pero entonces vamos a apuntar a lo que es necesario y a estar claro que estamos realmente en una condición de guerra. Hemos revertido algunos de los niveles de guerra, pero la lucha continúa. ¿Ve? Y bueno, pues muy contentos todos nosotros, y no ha pasado de moda que la constituyente sí va. Compañeros, todos tenemos la oportunidad de hablar, pero vamos a tratar de enfocar un poquito el tema hacia el problema de la justicia, o lo que en teoría se llama el acceso a la justicia, ¿verdad? Es decir, en pocas palabras, ese problema que, aunque no parece una necesidad fundamental como la alimentación, la vivienda, ¿no?, es un problema que nos impide resolver esos problemas. Por ejemplo, cuando necesitamos la pensión de alimentos para los niños, ¿verdad? Si la pensión de alimentos activada en un tribunal, no hay comida, ¿verdad? El gobierno puede tener mucha política de vivienda, pero si yo no tengo resuelto mi documento, etcétera, etcétera, yo no puedo ser beneficiaria de ningún beneficio, o simplemente no puedo construir la vivienda, etcétera, etcétera. O sea que eso que llaman la necesidad jurídica no es tan secundaria o derivada como se estila, ¿no? Es decir, usted puede en la Constitución colocar que todos tenemos derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, pero si eso no cuenta con un mecanismo eficiente, rápido, económico, para hacerlo realidad, quedan como cuestiones decorativas.